solamente el nombre deja mucho que pensar, hay mucho que hablar de esto, pero yo quiero que usted lo mire desde un punto de vista, como yo le decía al inicio, cómo usted ve el texto en la Biblia, cómo usted lo analiza, cómo lo vive usted, porque de la manera que usted viva la palabra de Dios, de esa misma manera usted le va a dar ese entendimiento. Si tenemos una forma vaga de nosotros vivir la vida de acuerdo a la Escritura, significa que entonces nosotros no estamos llevando la Biblia como debe ser. Entonces es muy importante cómo nosotros miremos lo que está en la Biblia. Para esto hay una pregunta que dice, y empieza así de esta manera: ¿son importantes los milagros? ¿Son importantes los milagros? Hay gente que siempre está preguntándose, platicando entre sí, discutiendo de que si los milagros existen, quién hace los milagros, por qué los milagros suceden. Y entonces para eso nosotros vamos a hacer algunos estudios, vamos a analizar aquí la Escritura, y así mismo nosotros vamos a le vamos a dar respuesta a esta pregunta. Vamos a estar viendo Juan 10, 22, 26, capítulo 14, del 8 al 14. Vamos a empezar diciendo de que los milagros son actos divinos, señalan a Jesús y lo glorifican. En esto que estaba yo encontrando entre lo que viene en los estudios, dice milagro, dice acontecimiento que indudablemente, oiga, cuando se refiere a indudablemente, es que usted no va a tener duda. Cuando nosotros dudamos, es que entonces ahí pasa algo. Acontecimiento que indudablemente implican una acción inmediata y poderosa de parte de Dios, cuyo objetivo, oiga como el objetivo del milagro, porque aquí es donde la gente confunde los milagros con los prodigios, y el prodigio es muy aparte y diferente que el milagro, cuyo objetivo es revelar su carácter y propósito, pero este es de parte de Dios, acuérdense, de parte de Dios. Amén, hermano. Amén. Ok, entonces mire, vamos a empezar hablando, mire, primero, ¿qué no es un milagro? ¿Quién me puede decir qué no es un milagro? ¿Qué no es un milagro? Lo que no señalan que Jesús es divino, porque Jesús es parte de la divinidad. ¿Okay? Amén. Entonces fuera de Él no son milagros. Amén, hermano. Amén. Sí, porque dice aquí que los milagros señalan la divinidad de Jesús. Amén. Es necesario creer lo que Jesús dice. Y fuera de lo que no dice Jesús, pues no es verdad. Amén, hermano. Claro que sí. Claro que sí. ¿Otro? Hay muchas veces que atribuimos a milagros a ciertas acciones que nos pasan en nuestra vida. Decimos, oh, es que Dios me mandó esto, Dios me mandó lo otro. Pero acordémonos que también hay un enemigo que también puede hacer y copia todo lo que nuestro Dios hace. Amén, hermano. Y Claro. esa es la parte donde muchas veces nosotros como cristianos fallamos también, porque creemos que no analizamos. Vamos a decir, alguna persona en el trabajo, ¿verdad?, le ofrecieron bastante overtime, y el overtime, nosotros sabemos que aquí el overtime es dinero. Pero nosotros decimos, oh, es que Dios me lo está mandando. Sí. Pero muchas veces tenemos que analizar cuál es el tiempo que vamos a emplear en el overtime. Es tiempo que estamos desaprovechando en las cosas de Dios. Y debemos de analizar cuál es, si de verdad es de Dios o es del enemigo. Porque muchas veces el diablo, como dice, que él viene a matar y a destruir, pero no él en este tiempo
no vino a eso, viene a entretenernos en el trabajo, en otras cosas seculares, para que no lleguemos a entender quién es nuestro Dios y qué es nuestro Amén. Dios. Así es, claro que sí. Sí. ¿Otra, alguien más? Y Sí, otra hermano. de las cosas, es cierto lo que dice el hermano, que por decirlo así, un ejemplo, dice, wow, me dieron un crédito, ese es de puro milagro de Dios. Son Ujú. expresiones tal vez de nosotros, Ujú, pero ujú. como lo tomamos Correcto. como, me dieron un crédito y es puro milagro de Dios, casi no me han dado, pero sin darnos cuenta de que me metí a deuda, entonces para pagarlo tengo que usar otros tiempos, buscar otro trabajo y ya es posible trabajar los domingos, porque y pensamos que era milagro de Dios, entonces confundimos nosotros eso, que porque a veces pues necesitamos el entendimiento de Dios y creo que eso es lo que nos va a enseñar el estudio para diferenciar si es milagro divino o es algo que el enemigo pone como obstáculo para yo alejarme de mi Dios. Así es, claro que sí. Y sí, hermano, estoy de acuerdo completamente con las tres opiniones que ustedes dieron. Cada uno de ustedes acertaron en su respuesta. Yo traigo aquí algunas definiciones de las que yo estaba buscando. Que no es un milagro. Y eso es lo que a veces la gente se confunde. Y el hermano Domingo dijo algo de lo que estaba en el texto, pero aquí está un poco de lo mismo, pero en otras palabras. Aquellos hechos o eventos, que es lo que estaba diciendo el hermano, los hechos de trabajo, lo que usted decía también, ¿verdad? Los eventos, las cosas que podemos ver, percibir y ser testigos, ¿verdad? Son aquellos hechos o eventos que buscan satisfacer las necesidades humanas. El falso milagro exalta la gloria del hombre y su condición como tal. En otras palabras, hermano, mucha gente pretende engañar a las ovejas de Dios presentando falsos milagros, falsos hechos que para ellos buscan sus propios beneficios. Y por eso es que nosotros vamos a ver muy ahora, en este tiempo, de que hay mucha, hermano, aquí no atacamos a las iglesias, pero lo que hay que hablarlo. Y lo que es verdad es la verdad. Y lo que no es verdad, pues entonces está en contra de la palabra de Dios. Hermano, hay denominaciones, hay iglesias que hacen eventos multitudinarios, viene mucha gente y lo ponen, usted hermano, usted lo puede ver. Yo sé que ahorita hay, está pasando, está ocurriendo. Hay en muchos países, en muchas ciudades, que ponen esos eslogans: noche de milagro. Noche de milagros. Venga, traiga a alguien, a un familiar enfermo, y usted va a ser sanado. Si usted tiene problemas económicos, se van a ser resueltos. Entonces, esa es una manera de engaño. Ahora, ¿qué pasa con este falso milagrero? Entre comillas. De que cuando él se para en esa plataforma, él está jugando a ser Dios, Jesús. Porque él está prometiendo algo que no puede cumplir ni hacer. Lo que pasa es que hay tanta necesidad e ignorancia de la gente, que la gente acude en masa, en multitudes, a ver qué es lo que pasa. Ahora, lo que dijo el hermano, de que sí el enemigo puede hacer esas cosas, sí lo hizo, sí lo hace. Y lo ha hecho. Ustedes se acuerdan cuando Moisés fue donde el faraón y empezó a demostrarle, cuando le dijo a Dios, ¿qué es lo que hago? Y entonces ya Dios le dio las indicaciones de tirar la vara, hacer esto y lo otro. Y Moisés hizo lo que Dios le dijo. Lo que Moisés le mostró al faraón era lo que Dios le había dicho. Pero
era algo real, no era falso. En cambio, los magos que tenía el faraón eran trucos, eso era pura magia, ¿entiendes? Era algo falso, no eran milagros. Entonces, de la misma manera que en ese tiempo sucedían los milagros, cuando se habla de milagros, podemos ver de que hay una intención de por medio. Y ahí es donde nosotros tenemos que prestar atención y decir, por ejemplo, mire hermano, a mí no me van a engañar, seamos sinceros. Y yo sé que a ustedes no los engañan. Bueno, no sé si a todos, ¿verdad? No sé. Porque una cosa es decir, yo no caigo en eso, y otra cosa es babiarse cuando tal vez sucede algo. Pero bueno, y esa es otra cosa entre usted y lo que cree. Pero vamos a hacer algo, hermano. Mire, usted tiene que ver de dónde viene ese hecho que usted está presenciando. ¿Qué objetivo tiene? ¿Qué trata de hacer? Porque si es para que atraer gente, para que una iglesia crezca, para que una región se llene de población y venga gente, porque usted sí, hermano, cuando dicen apareció tal fulano, tal sultano en tal lado y este es un milagro, son millones de personas que llegan. Es mucho dinero que llega a esa región. Entonces ahí usted mira eso, ¿verdad? Ahora, la cosa es que cuando usted pone esos hechos, esas evidencias con la palabra de Dios y lo trae a estos temas de que Jesús dice lo que es Él, lo que Él hace y en nombre de quién lo hace y por qué lo hace, usted va a ver la diferencia. ¿Me entiende? Ahora mire, eso es lo que no es un milagro. Yo no sé si me fui mucho, pero sí quedó claro lo que no es un milagro, ¿verdad? Lo que no es un milagro es lo que le da la gloria al hombre y lo que beneficia al hombre. Ese beneficio y esa gloria que el hombre busca para él hace evidente su condición. ¿Qué condición? Su condición caída. ¿Me entiende? Es un hecho. Esa vanagloria, ese ego, esa fama que la gente busca es su misma condición caída que lo hace querer jugar a Dios o ser como Dios o ponerse como Dios. Ahora, ¿qué es un verdadero milagro? Oiga, estos tienen el objetivo de exaltar y darle la gloria y la santidad a Dios, solamente a Dios. Mire que aquí estamos hablando de que es algo, exaltación, la gloria y la santidad. ¿Y la santidad a quién le pertenece eso, hermano? A Dios, solamente a Dios. Entonces nosotros podemos ver y estar claro de eso. El verdadero milagro tiene su naturaleza, oiga, la naturaleza de donde procede, de donde nace, de donde viene, en el propósito y la voluntad de Dios. Hay un propósito para ese milagro y es bajo la voluntad de Dios. Ese es un milagro. Y es algo sobrenatural. Porque Dios lo hace. Es Dios el que está... Dios está sosteniendo en su mano el universo. Y todo lo que acontece en él no se le sale de las manos. Amén. Eso es un milagro. ¿Entiendes? Porque es Dios. Y Dios es el único que lo puede hacer. Ahora, también podemos decir que un milagro ocurre cuando está implícita, es decir, que es evidente la intervención absoluta y soberana de Dios. Podemos simplificarlo de esta manera, diciendo que es la interacción sobrenatural de Dios en hechos relacionados con la vida de las personas y de toda su creación. Ahora, mire hermano, hay muchos, si alguien me busca, Hechos 2, por favor.
Hechos 2:22. Hechos 2:22. Y si el primero que lo tenga lo lee, por favor. Hechos 2:22 Sí. dice: varones de israelita, id estas palabras, Jesús de Nazaret, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios, señales que Dios hizo entre nosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Amén, hermano. Ok. Mire, cuando Jesús vino y vivió entre nosotros y estuvo entre nosotros, lo que él hizo, las señales que él hizo, eran para indicar verdaderamente quién era él. Y con los milagros que él hizo, él tenía un objetivo. El objetivo de esos milagros era para que creyeran en él y de quién él era enviado. ¿Por qué era enviado Jesús al mundo? Entonces nosotros podemos ver tanta, ¿cómo le dijera yo? Tanta veracidad. Veracidad es cuando es completamente cierto que uno no lo duda. Nosotros podemos ver tanta veracidad en los hechos realizados, en las señales realizadas, que Jesús hizo como milagros, como hechos divinos, porque fueron realizados sin ningún provecho. Jesús jamás buscó su provecho propio. Él siempre exaltó la gloria del Padre. Lo que él hacía era para exaltar al Padre, porque el Padre también de la misma manera, haciendo los milagros, lo exaltaba a él. ¿De qué manera? Acreditándolo de que es él, Jesús, el que estaba haciendo ese milagro, era el que el Padre había enviado, que él era el Mesías. Entonces usted puede ver la relación, que no hay pérdida. Aquí no hay pérdida, hermano. El que se quiere perder se pierde. Pero la verdad es eso. Los milagros señalaban y acreditaban a Jesús como el Hijo de Dios, como el Mesías. Ahora, ¿por qué era necesario que Jesús hiciera esos milagros? Porque Él vino en un momento que su pueblo estaba tan necesitado de un Salvador. Y por eso fue que Dios dijo en Juan 3:16, que por eso era de la misma manera que Él daba a su Hijo, era por amor. Y el único que podía salvar a la raza humana era Jesús. Y por eso Él vino a morir por nosotros. Pero Él sabía que entre tanto pueblo que había y de su misma gente, muchos, viendo los milagros, las maravillas, como leyó el hermano, no creyeron. ¿Por qué no creyeron? Por su incredulidad y su dureza de corazón. ¿Por qué? Porque había muchos beneficios que cuando Jesús vino y dijo, ustedes son esto. Y cuando hizo la limpieza del templo, a ellos no les gustó, porque estaban tocando el bolsillo de los que estaban ahí. Y entonces son cosas de que para ellos, entonces, si ellos habían estudiado, ellos sabían perfectamente, ellos habían estudiado y leído y sabían por cultura, por tradición, de que iba a venir un Mesías, que los iba a salvar, que los iba a librar del yugo de los romanos, pero el que viene hace lo contrario a lo que ellos, entonces para ellos se vuelve alguien que no es lo que ellos esperaban, y por eso de esa manera ellos son reacios a la venida del Señor, y por eso nosotros vemos de que empiezan a hostigarlo y a tratar de sacarlo de la misión que Jesús traía. Mire, le voy a leer los versículos que vamos a estudiar. Dice: celebrase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno y Jesús andaba en el templo del pórtico de Salomón. Y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo. Le dijeron:
¿Hasta cuándo si tú eres, dínoslo abiertamente? Jesús le respondió, os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Ok. La introducción que yo le dije acerca de los milagros es para que nosotros entendamos por qué Jesús hizo los milagros y a qué se debía de que él hacía los milagros. Ahora ya vamos a entrar en el tema que nosotros vamos a estudiar. Esta celebración de la dedicación no aparece en la Biblia como tal. Usted sabe que está la fiesta de la Pascua, la fiesta de los tabernáculos, la fiesta de las trompetas, la fiesta de las primicias, pero no aparece la fiesta de la dedicación. ¿Por qué no aparece de la fiesta de la dedicación? Porque aún este hecho no había sucedido cuando se escribió el Antiguo Testamento. Porque estamos aquí, esto se está narrando en el Nuevo Testamento, y el Nuevo Testamento no estaba escrito. Lo que estaba escrito era el Antiguo Testamento, y todas las fiestas que se celebraban estaban registradas solamente en el Antiguo Testamento. Ahora, ¿qué significaba la fiesta de la dedicación, hermano? Ok, mire, en el año 165 a.C. había un rey asirio que se llamaba Antíoco Epífanes. Este señor era muy malo, y se dice históricamente que fue el primer rey que oprimió e hizo una gran persecución con los cristianos, o en este caso con el pueblo de Israel. Rectifico, porque todavía Cristo no había venido, entonces con el pueblo de Israel, como judíos. Entonces este rey él pasó 3 años y medio oprimiendo y oprimiendo y oprimiendo. Empezó a restringir la enseñanza que en la cultura judía era muy importante para ellos. La adoración en el templo, ¿verdad? Y las dedicaciones que ellos hacían en el templo eran muy importantes. Es más, hasta la fecha de hoy es la vida central de los judíos. El templo, la dedicación y lo que ellos hacen es algo muy sagrado completamente para ellos. Y en aquel tiempo ni se diga. Ahora, este rey lo que él hizo fue empezar a decir: no se van a circuncidar, no van a orar, no van a hacer sus ¿cómo se llama? Guardar sus sábados, guardar esto, guardar lo otro. Y entonces para ellos fue muy difícil, ¿verdad? Y además de que este Antíoco Epífanes era sanguinario, era un asesino, pero se dice que mató a 80,000 y qué sé yo, de lo que más o menos ahí puede ser más. Pero entonces lo que él hizo fue traer un gran temor al pueblo de Israel, pero que entonces hubieron personas leales a la cultura, a su tradición, a su religión, a su fe, de que tuvieron el valor de levantarse. Entre ellos había un sacerdote, Matatías. Eso venía por sucesiones sacerdotales, acuérdense, en Levítico. Sí. Entonces, Matatías tenía varios hijos. Entre esto no sale en la Biblia. Solamente, ¿sabe dónde usted lo va a encontrar? Usted lo va a encontrar en el segundo libro de Macabeos de la Biblia católica. Está como Marcos da la descendencia y ahí sale Matatías. En el libro de San Marcos da la genealogía y ahí sale Matatías. Sí, como de dónde vino Jesús. Como da hasta llegar a Adán. Ya. Sí, pero ahí sale, ¿no? Pero no estoy seguro si será el mismo Matatías de eso. Sí, porque usted sabe que no puedo no puedo afirmar eso, porque de verdad no. La cosa es de que, mire, hermano, esta familia de los Macabeos
hubo un personaje muy sobresaliente entre ellos. Se llamaba Judas, que era hijo de Matatías. Judas Macabeo. Él se rebeló y empezó a hacerle la guerra a Antíoco Epífanes. Ahora, mire cómo, ¿se acuerda cuando yo le estaba dando los estudios del profeta Daniel? De los estudios anteriores, de que yo les dije que qué lástima que no se habían tocado temas que eran muy importantes. En Daniel, en el estudio de la sección anterior, en Daniel, que no se vio, pero una de las profecías de Daniel hablaba de las 4 bestias, en el capítulo 7. Entonces, en ese capítulo 7, de las 4 bestias, la última bestia que Daniel vio en las visiones, tenía 10 cuernos. De esos 10 cuernos, había un cuerno pequeño que se había levantado y se había hecho más fuerte y hablaba grosería, blasfemia para papá, y que había traído desolación en el santuario divino y había perseguido a los santos. Pues esa profecía del cuerno pequeño hablaba y apuntaba a este personaje de la historia. Mire cómo son las cosas. Y por eso es que yo le dije aquella vez, y yo hasta casi lloro, porque digo yo antes yo no creía esas cosas, de verdad. Y cómo, mire que son cientos de años, y cómo Dios puso lo que, y al pie de la letra, sin fallar nada, hermano, todo eso pasó, todo eso pasó. Entonces, lo que Daniel había profetizado, de que quién se iba a levantar, con qué poder se iba a levantar, era este personaje, que iba a traer desolación y iba a profanar el santuario. Oiga lo que hizo él. Él hizo y le exigía a los judíos que llevaran y sacrificaran cerdos en el altar divino del templo. Y acuérdense que el cerdo es un animal inmundo para los judíos. Ahora, imagínense llevar un cerdo al altar y sacrificarlo. De ahí ya estaba mal. Ahora, también este señor lo que hizo fue construir o levantar una estatua de Zeus como Dios dentro del templo. Entonces, eso fue la gota que rebalsó, y entonces esta gente se rebeló. Y la cuestión es que, mire, para no cansarle la historia, el pueblo judío triunfó, lo derrotaron, lo sacaron, perdió aquí este rey asirio, esta lucha. Entonces, como fue un evento pero tan completamente, digamos, maravilloso que había sucedido, como ellos ya no hacían dedicaciones, le llamaron a esto la rededicación del templo. La rededicación del templo es lo que ahora nosotros conocemos como la fiesta del Hanukkah en la tradición judía. Y Hanukkah en hebreo significa rededicación. Y entonces por eso es que aquí sale y dice, celebrarse en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Es decir, en este momento que se está dando esto, está sucediendo esa celebración, ¿verdad? Es en invierno. Se dice que es casi entre la tercera y la primera semana de diciembre, qué sé yo. Ahora dice, era en invierno y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón y le rodearon los judíos y le dijeron, mire, acuérdese que los judíos siempre querían hacer caer a Jesús. Cuando usted ve cuando usted ve esta parte del texto que dice, y le rodearon, es como cuando usted va a alguien con el propósito con la mala intención de hacerle algo o de hacer algo. Entonces ellos vinieron, cuando se habla de los judíos, aquí en esta parte también, esa es otra cosa, ese es un buen dato, y es muy interesante, y muy importante. Cuando se refiere a los judíos, no son todos los judíos, hermano, son los fariseos. Entonces lo que hicieron los fariseos fue venir y rodear a Jesús y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma?
¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Y hay varias maneras de cómo esta palabra, esta pregunta, podría resumir la intención de ellos. Turbar era como decir, ¿hasta cuándo nos vas a molestar? Hay otra que dice, mire, por ejemplo, yo aquí le traje algo que estaba estudiando. Leo Morrison dice, ¿hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Es decir, ellos querían algo, una respuesta así de Jesús. Y usted va a ver por qué. Hay otra manera porque ellos dicen, ¿por qué nos atormentas? Y otra que dice, ¿por qué nos fastidias? Pero esa manera o esa intención de los fariseos, de los judíos, tenía una intención, que es la que vamos a ver. Si tú eres el Cristo, Cristo es el Mesías es el ungido de Dios, ¿verdad? Dínoslo abiertamente. Es decir, dínoslo abiertamente, no pretendía buscar que Jesús les dijera, sí, yo soy, ¿sabes qué? Y que ellos iban a quedar conformes y que no iba a pasar nada y que ya su pregunta estaba respondida y que cada quien para su casa. Esto no. Llevaba una mala y una primera y única mala intención, y era la de hacerlo confesar a él públicamente de que él se estaba haciendo Dios. Entonces, si Jesús decía eso, inmediatamente Jesús iba a ser apresado, y es más, dice, aquí estamos viendo, por eso le digo yo a veces esto, aquí estamos viendo partes pequeñitas, pero si usted ya lee el capítulo y el anterior y el posterior, ya usted se llena de mucha información y usted dice, oh, por esto fue que pasó esto, y por esto y dijo esto, y por esto hizo esto, y por aquí salió y por allá. Pero bueno, la mala intención de hacerlo confesar a Jesús era con el propósito de apresarlo inmediatamente y hacer lo que ellos querían hacer con él. ¿Y qué era lo que querían hacer? Ajusticiarlo, apedrearlo, lapidarlo, matarlo, ¿verdad? Jesús le respondió, os lo he dicho, y no creéis, os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Era lo que yo le decía anteriormente. Cuando nosotros vemos personas haciendo milagros, señales, obras que dicen ellos que son milagros, valga la redundancia, no está en el contexto de lo que realmente dice la Biblia. Porque ellos no le están dando la gloria y la honra a Dios. Ellos lo están haciendo por ellos. Y aquí Jesús está diciendo de lo que Él está haciendo, esas obras que Él está haciendo, dan testimonio en verdad de que quién es Él. De que quién es Él. Y quién lo ha enviado a Él. Porque Él dice mi Padre. ¿Y de qué Padre? Los judíos sabían perfectamente que había un Padre eterno. Había un todopoderoso, y eso era, bueno, es, y para nosotros, y no solo para ellos, para nosotros es lo más grande, lo más sagrado, lo más santo. El Padre eterno, el Padre celestial, y ellos lo sabían perfectamente. Ahora, esas obras que Jesús hacía daban testimonio de eso, de que quién era. Pero aquí hay algo, mire, en el versículo 26. Mire, antes de empezar en el versículo 26, cuando Jesús les dijo que esas obras que Él había hecho, por el Padre las había hecho, y que daban testimonio de Él, eso ellos lo sabían. Por eso yo le digo que ellos lo sabían. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vemos de que Nicodemo había venido a Jesús, le dijo, Maestro, sabemos de quién has venido. Ellos sabían. Porque si no está Dios contigo, no podrías hacer esta obra. Ellos sabían.
Pero como le digo, había una mala intención. Pero vosotros no creéis porque no soy de mis ovejas, como os he dicho. Ahora mire, váyase ahí mismo, porque como estamos en Juan 10, váyase ahí mismo al versículo 14. Váyase ahí mismo al versículo 14. Mire lo que dice en el versículo 14. Hablando de que cuando Jesús le está diciendo, mire, todo esto está muy, pero muy compenetrado, relacionado, y por eso le digo yo de que esto es bellísimo, pero agarrarlo versículo por versículo, aunque se dure mucho tiempo uno, pero bueno, dice, mire, cuando Jesús le dice a ellos, y ese es uno de los yo soy, de los 7 yo soy, en el Evangelio de Juan, cuando Jesús les dice que Él es el buen pastor, Él está diciendo en el versículo 14, yo soy el buen pastor y conozco a mis ovejas y las mías me conocen. ¿Me entiende? Ahora volvamos otra vez a lo que estamos leyendo en el versículo 26. Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. Sí, mira. Entonces, hermano, hagámonos la pregunta a eso. La pregunta es esta. ¿Nosotros oímos a Jesús porque somos de sus ovejas? ¿O nosotros no queremos seguir a Jesús y por eso no escuchamos al buen pastor? Y es ahí cuando nosotros vemos una relación negativa, incrédula del mundo. Porque ellos no quieren oír. Se les dice la palabra, hermano. Se le está diciendo, ¿sabes qué? Jesús es el que te va a salvar, el que te va a dar vida eterna. Jesús es tu pastor. Él es el que te va a guiar. Pero ellos dicen, no, ¿para qué? ¿Por qué? ¿Quién me asegura eso? Entonces, el mensaje está dado, pero ellos no quieren escuchar. Era lo que estaba pasando con esta gente. Jesús les dice, ya se lo he dicho, pero ustedes no creen. Pero ustedes no creen porque no son de mis ovejas. Y lo mismo pasa en la iglesia cristiana de ahora. Por eso lo mismo pasa en las iglesias de hoy. Hay gente que usted mira que está dentro de las iglesias, pero realmente no son ovejas del redil, del buen pastor. ¿Por qué? Porque todavía ellos no obedecen al pastor, no lo siguen a él. Y ahí es donde nosotros tenemos que ver todas estas cosas. Ahora, la molestia de los líderes judíos, la pregunta dejaba ver el malestar y rechazo hacia Jesús. Jesús responde a esto con una respuesta clara y sencilla. Ustedes no creen porque no son de mis ovejas. Aquí hay mucho que hablar, aquí hay mucho que estudiar, hermano. Incluso, mire, cuando una persona viene a los pies del Señor, siempre, en todas las iglesias, y los pastores y los líderes y los ancianos maduros espiritualmente, lo que primero que le recomiendan a una persona es leer Juan, el Evangelio de Juan. Siempre. ¿Por qué? Porque Juan presenta a Jesús como el Mesías, como el Salvador, como la necesidad que una persona necesita saber y tener. Entonces usted lo va a encontrar aquí y es muy, pero muy cierto. De verdad que sí, 100%. Pero entonces nosotros lo que vemos es que de la manera en que nosotros creemos en Jesús, nosotros vamos a oír el llamado de Él y lo vamos a seguir a Él. Porque hay una parte donde dice también dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y entonces, si se fijan, hay una diferencia de que sí hay ovejas que oyen la voz del pastor y lo siguen. Quiere decir que hay otras ovejas que oyen esa voz pero deciden no seguirlo. Así de sencillo, ¿verdad? Entonces, nosotros vemos todas esas cosas, hermanos. Vamos a leer lo que es Juan 8:11. Mire,
Aquí dice, Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme, yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creerme por las mismas obras. Miren, hermano, este es el mismo sentido de lo que yo le decía anteriormente. En la iglesia hay hermanos o hay amigos nuestros que tienen años de estar dentro de la iglesia y tienen años de decirte que ellos están siguiendo al buen pastor. Pero resulta de que cuando ellos quieren dar evidencia realmente de quiénes son, no las tienen. ¿Por qué? Porque aquí mire lo que le dice Jesús a Felipe. ¿Tanto tiempo hace que estoy con ustedes y no me has conocido? ¿Cuánto tiempo? Hágase la pregunta, ¿cuánto tiempo nosotros tenemos de estar leyendo esto? Y yo sé, bueno, yo no sé, pero habemos hermanos o habemos personas que tenemos manchada la Biblia por todos lados. Pero esa es una manera que nosotros lo hacemos para resaltar a veces lo que estamos buscando y que nos llama la atención. Lo que le quiero decir con esto es que hay gente que tiene muy marcada su Biblia, con papeles, con esto, con lo otro. Pero por más marcada y por más señalada que tengan la Biblia, a veces esas personas son las que más lejos de Dios están. Porque a veces nosotros lo que hacemos es nada más venir a la iglesia, decir que estamos en la iglesia, pero no verdaderamente ser miembro de la iglesia. No estar dentro del redil del buen pastor. Y ahí es donde nosotros tenemos que ver de que hay un peligro en el que nosotros podemos caer y que tenemos que ser muy perspicaces para no prestar atención a las acechanzas, a las tentaciones del demonio. Porque, mira, hermano, al diablo no le interesa, ni le importa, ni le incomoda que usted venga todos los domingos o que se pase los 7 días de la semana metido a 24 horas en una iglesia. No le interesa, hermano. Si él sabe que lo que usted lee, por aquí le entra y por aquí le sale y no hace lo que la voluntad de Dios, no le interesa. Entonces usted va a estar siempre haciendo no la voluntad de Dios, sino la voluntad del maligno. Mire, los milagros que Jesús hacía daban crédito de quién Él era. Jesús no era un simple milagrero. Jesús no era milagrero, hermano, como esos milagreros que se venden a 10 por el peso. Jesús era o es quien decía que es el Hijo de Dios. El unigénito Hijo de Dios. Ese es Jesús. Ahora, de que Él hizo lo que hizo, era para asombrar, para que la gente viera que Él verdaderamente lo que Él hacía, lo hacía para que ellos miraran que Él hacía esas obras por medio de la voluntad de su Padre. Y aquí nosotros vemos una armonía perfecta en la Trinidad, en la doctrina de la Trinidad. De que lo que Jesús hace, lo hace con el consentimiento y la voluntad del Padre. No le hacía menos, ni le hacía más. Y a Dios no le hacía menos, ni le hacía más. Porque cada quien es Dios en esencia, pero diferente en persona. Dios Padre eterno estaba cumpliendo su rol como el Padre,
quien estaba acreditando a su Hijo en ese momento que es Dios, pero en la persona de Jesucristo. Pero es el mismo Dios. Entonces ahí es donde tenemos que ver. Ahora, el rol del Hijo, mire, el rol del Hijo o la persona del rol del Hijo es habernos traído la salvación a nosotros. Y ahí es donde nosotros tenemos que ver y no sacar a uno del otro, porque entonces sí ahí estamos en problemas, ¿verdad? Si creemos en Jesús, entonces debemos confiar en Él. Amén. Le voy a decir algo. Mire, hermano. Si usted va afuera, váyase al shopping de donde los Chávez. No, pero ese es un ejemplo. Usted se para en el shopping de la puerta de la tienda de los Chávez y agarre un cuaderno y un lapicero. Y a cada persona que usted le pregunte, ¿crees en Dios? Y lo anota, no le ponga nombre, solo un check. El número 1, check. Número 2, check. Usted le va a preguntar a cada persona, ¿crees en Dios? ¿Crees en Jesús? Sí, sí, claro que sí. Hermano, tal vez de 100, supongamos que 5 le digan, no, yo no creo en Jesús. Pero lo que yo le quiero decir es esto, que la mayoría de la gente que dicen creer en Jesús, oiga bien, no confían en Jesús. Y eso es aterrador. Porque si yo digo creer en Jesús y no confío en Jesús, entonces ¿qué estoy diciendo? Por eso le digo. ¿Cierto? Es que la pregunta o lo que usted está planteando es, una cosa es creer y la otra cosa es conocer. Y para conocer a Jesús y para poder obedecer a Jesús necesitamos saber quién es Jesús. Correcto, así. Y mucha gente, como dice usted, sí, mucha gente, usted le pregunta a todos ustedes, los que se encuentran en su camino, todos creen. ¿Por qué? Porque ya es como una religiosidad que tenemos nosotros como humanos, de creer. Pero no obedecemos porque no conocemos. Y lo mismo en el último versículo donde Juan 10:26 lo dice bien claro. ¿Por qué no lo conocen? Porque ellos no son. Y para poder ser hay que conocerlo y hay que obedecerlo. Mientras no lo conozcamos y no obedecemos, solamente estamos siguiendo una religiosidad. Sí, y también, hermano, pero mire qué importante esto también. Hay gente que, es decir, hay mucha gente que lee y conoce en el aspecto intelectual la palabra de Dios, pero ya traerlo en el aspecto, digamos, de la salvación, ya esa es otra cosa, ¿verdad? Por eso es que, por eso, mire, hay tanta gente muy inteligente en el mundo, intelectuales, pero con un coeficiente intelectual extraordinario, hermano, nada que ver nosotros, nos quedamos así. Pero cuando usted le habla de la palabra de Dios, para ellos va a ser locura. Porque ellos no van a relacionar o entender o tratar de meter, digamos, una creación de algo en que para ellos no lo han visto. Entonces, pero bueno, hermano, mire, lo que yo le decía es que hay una trampa entre el pueblo de Dios a veces que nosotros no nos damos cuenta y que a veces nosotros decimos, ¿por qué tal vez a este apóstol le era muy dudoso no creer en Jesús? También nos pasa a nosotros. Y por eso eso es lo que yo quiero traer. Eso es lo que pasa en mucha gente, que pueden tener muchos años de estar acá y muchos años de leer la Biblia. Es decir, conocen la Biblia, saben la Biblia, pero no se dejan, es decir, no son sumisos al llamado de la palabra de Dios. Ahora, para creer en Jesús tenemos que confiar en Él. No es solo creer, mire, creer en Jesús no me va a salvar a mí, yo tengo que confiar en el que creo. Porque en el que creo, en el que yo confío, es en el que me da la salvación.
Ahora, incluso, no son ni los milagros que nos salvan. No es por el milagro que yo crea que me va a salvar a mí. Es por medio de quién hizo el milagro. Por eso le digo, el que vaya a hacer un milagro no es por lo que él haga. Es por Dios, por la gloria de Dios, para la gloria de Dios. Porque yo no voy a creer en ese que hizo el milagro. Y ese es el error de la gente. La gente va detrás de... Por eso son miles de personas que van detrás de fulano, de sutano, de sutana, de eso. Porque ellos están jugando a ser Dios. Ahora mire. De una pregunta que Felipe le hizo, Jesús le da 3 respuestas. Y por eso tanto tiempo venimos a la iglesia y no conocemos a Dios, a Jesús todavía. Esa es la primera. Muéstranos al Padre. No, espérate. Tanto tiempo hace estoy que no me has conocido, Felipe. Viene la otra. Dice, el que me ha visto a mí, el que ha visto a mí, ha visto al Padre. La segunda, ¿cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? De la manera que nosotros podemos a veces analizar lo que nosotros creemos de Jesús. Nosotros a veces somos tan, dudamos tanto, dudosos, que nosotros decimos de que Dios no nos escucha, pero cuando Dios no nos escucha, ni siquiera estamos pidiendo la intercesión de Jesús por nosotros. Porque Dios nos va a escuchar solamente por medio de Jesús. Y así es que funciona esa ecuación. Usted no puede llegar al Padre así por así. Es por medio de Jesús que usted va a llegar al Padre. Y es de la misma manera de que cuando nosotros le pedimos en oración, aquí me estoy adelantando porque este es de la otra parte, pero cuando nosotros venimos y ponemos nuestra súplica y nuestro corazón lo derramamos delante del trono de la gracia, nosotros no vamos a venir con una simple oración pidiendo nada más lo que nosotros queremos. Si nosotros no reconocemos que en esa súplica hay alguien que va a intermediar por mí, que va a llevar mi oración al Padre, y Él va a interceder por mí. Mira, no, pues es débil y cae, pero está pidiendo fortaleza, se está arrepintiendo, y así es que funciona, de esa manera. Mire, hermano. Sí, hermano. Mira, como dice la palabra, por eso el título de nuestro tema es que si el milagro es importante, ¿verdad? Jesús no dice en el último párrafo del verso 11, no dice de que, ¿por qué no crees en mí en los milagros que yo he hecho? No, dice, creedme por las obras. Hermano, creo que Dios hace las cosas perfectamente. Cuando estamos nosotros hablando al principio, ¿verdad? Estamos hablando de las obras que Dios ha hecho en nuestra vida. Usted contó rápidamente lo que le fascina cuando no era en el redil del Señor. El hermano también dijo, este es lo que ve. Nosotros creemos por el cambio, esa obra que Dios ha hecho de nuestra vieja naturaleza, de lo que ahora somos. ¿Ve? No creemos que wow, que qué milagro, no, creemos de lo que ya Dios ya hizo, la obra, de lo que antes pensaba, de lo que yo practicaba, de lo que yo pensaba, le estamos contando del pelo largo, del tatuaje, del arete, ¿ve? Ahora ya no lo usamos. ¿Por qué? Porque hay una obra que Dios cambió nuestra mente que no es lo correcto, es incorrecto, no es sano, no nos trae beneficio. Entonces son las obras que a veces nosotros debemos ahí donde creer más en Dios, de que el cambio que Dios hizo en nosotros es el milagro más grande, de verdad es el milagro más grande de lo que tanto pecado que practicamos,
de lo que decimos, de lo que no buscamos a Dios, de lo que no nos interesamos, creemos en Jesús, como dijo usted en ese ejemplo, fuimos también. Nos preguntaban, ¿tú crees en Jesús? Claro, yo creo en Jesús. ¿Ves? Creemos en Dios, pero nunca conocimos realmente la obra que Dios ha hecho por medio de Jesús. Pero ahora que estamos aquí, yo creo más en Jesús por la obra que yo he hecho en mí, que yo he hecho en usted. Es más impactante, hermano, cuando vemos una persona que a mí me dijeron que volviendo a nacer no puedo dejar el vicio, así literalmente, por lo tanto vicioso que traía. Así es. Pero ¿qué Dios hizo en mí? Sí. ¿Qué hizo Jesús? Esa es la obra más grande, ese es el milagro más grande. No solo salvarme de la perdición eterna, tengo la fe de estar allá con Él, pero la obra que está haciendo en mí. Y ahí le damos cuenta de lo que Pablo dice, que Él lo perfeccionará cuando empiece una obra. Amén, así es, claro que sí. Y ese es impactante, hermano, la obra que ha hecho en cada uno de nosotros. Si enumeramos nuestra vieja naturaleza, nuestra vida, hermano, así es. Amén. nos salgamos aquí muy grande. Una observación ahí o un comentario acerca de Felipe. Sí. Yo creo que todos entendemos a Felipe. Él humanamente hizo esa pregunta. Porque como Jesús siempre dijo, mi Padre, mi Padre, mi Padre. Entonces, hasta que un día dijo, mi Padre está en mí y Él hace las obras que yo hago. Entonces, porque Felipe fue un gran evangelista después de que Jesús se fue, porque le predicó al eunuco de allá de Etiopía. Entonces, como digo yo, humanamente hablando, nosotros entendemos que hay la divinidad, o sea, las tres personas. En ese sentido, tal vez él quería ver al Padre como es, pero el Padre no lo podía ver. Es su gloria, porque dice, voy al Padre. Después, por último, dice, yo voy al Padre. Entonces, pero la gente que no entiende dice que se contradice, porque dice él, mi Padre está en mí. Y después dice, yo voy al Padre. Entonces, pero nosotros sí lo entendemos, porque creemos que la divinidad es nuestro Dios. ¿Sí? Amén. Claro que sí, hermano. Claro que sí. Yo quería comentar algo, hermano. Sí, hermano. Con respecto a eso, sí tenemos, bueno, yo hablo por vida de que yo vengo de varias iglesias y he estado en algunas donde efectivamente hacen milagros y creen en los milagros. Pero dice la palabra que tenemos que observar, como dijiste al principio, para qué son, a dónde van dirigidos o qué pretenden con eso. Yo hablaba con un señor de 70 años y él, yo lo conocí cuando él era cristiano, después dijo que ya no creía en Dios. Y lo que pasó aquí fue que él tenía un nieto de 4 años y su hija lo llevó para Texas y tuvieron un accidente y murió el niño. Y él de ahí renunció y dijo que ya no quería saber nada de Dios, que porque Dios no lo salvó al niño. Que dónde estaba Dios, que por qué no hizo algo, que era una criatura, que él no tenía nada que ver. Y después del tiempo que él sanó un poco, yo hablé con él y me dijo, Miguelito, yo lo he mirado a usted cómo camina y todo, dice, y yo quisiera creer en Jesús otra vez, dice, quisiera volverme a la iglesia, pero yo no sé con todas estas cosas que pasan y todo, dice, yo nunca he visto en la iglesia que se levante un paralítico, nunca he visto que se levante un enfermo de muerte. Y empezó a enumerar ciertos milagros que Jesús hacía, que hizo Jesús en la Biblia. Y yo le dije, lo que pasa es que nosotros caminamos por fe. Ya no caminamos por vista, sino por fe. Creemos en alguien que no vemos, pero en nuestro corazón lo creemos. Y por eso es que nosotros ahora tratamos de seguirle a Él por fe. Pero le dije, eso lo vas adquiriendo a través de estar estudiando la palabra y dejando que Dios te transforme tu vida.
Le dije, pero bueno, si te interesaría, pues podemos, yo me comprometo a ayudarte, ¿verdad? No quiso, dijo que no. Entonces, con todas estas cosas que han estado pasando, hoy nos podemos dar claramente cuenta que dice Jesús que si no, dice en el versículo 10, no creéis que yo soy el Padre y el Padre en mí. Las palabras que yo les hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy el Padre y el Padre en mí. De otra manera, créeme por las mismas obras. Nosotros creemos, como dijo el pastor, yo no vengo a la iglesia a esperar a que se levante alguien de una silla, si viene alguien en una silla de ruedas. Si Dios le transforma su vida, ese es el milagro que está haciendo el Señor. Cuando yo me levanto en las mañanas y abro mis ojos, el Señor me está dando una oportunidad más. Así es, claro que sí. Bueno, hermano. Ahora mire, aunque muchos no crean en Jesús, porque son muchos los que no creen en Jesús, ¿verdad? Al no creer en Jesús, obviamente no van a creer en los milagros. Ahora, hay un grupo que creen en los milagros, pero no creen en Jesús. ¿Sí o no? Sí, también, exacto. Ahora, pero mira aquí lo que dijo y lo que está aquí. Dice, no las hablo por mi propia cuenta. O sea, la palabra que Jesús estaba hablando, Él no las hablaba porque Él nada más estaba echando lisonjas, ¿verdad? Él no las hablaba por eso, sino dice que no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí. Hermano, cuando nosotros vamos confiando en Jesús, nosotros, lo que va a suceder en nuestra vida, va a ser de que lo que nosotros fuimos ya no somos. Y eso es lo que cuenta en el donde estoy, en el ahora, porque el milagro que Dios hizo en mí fue que me sacó de las tinieblas y me trajo a la luz. Amén. ¿Verdad? Ahora, somos nuevas criaturas. Imagínense, hermano, de verdad. Mire, yo sé que todos aquí tenemos muchas cosas y hemos hecho muchas cosas malas. Pero ¿sabe qué? De verdad. Y yo estoy seguro de aquí, de verdad yo estoy seguro, que por lo menos, bueno, yo digo, yo sé que tal vez de aquí alguien no ha matado a nadie. Pero hay gente que no lo ha hecho una vez, ni dos, ni tres, ni cuatro, ni cinco. Hay gente que ese es su oficio. Y hay gente como esa que yo le estoy hablando, que de un momento a otro se convierten. Dígame usted qué pasó. ¿Y cómo lo trajo? Ese es un milagro que solo Dios lo puede hacer. Amén. De verdad. De verdad. Convertir a un asesino. La conversión de un asesino, la conversión de una prostituta que estuvo 30 años en la calle vendiéndose y que después usted la vea entrar a una iglesia y que sea una hermana. De verdad, hermano, de verdad, a mí se me enchina la piel, de verdad, hermano, de verdad. Lo que nosotros hicimos a veces no es nada en comparación para gente muy, pero muy, ¿y sabe qué? Ya como dice la palabra, que el que más pecó, a ese más se le perdonó. Amén. Y es el más agradecido. Y es el más crédulo, no incrédulo, crédulo. O sea, el que cree más. Su fe no es cuánta fe tenga, sino lo que la fe de verdad sea para él. Amén. Hermano, lo vamos a dejar así, ya no vamos a continuar, pero yo espero que todo haya sido de provecho. Amén. Quedó un párrafo, yo sé, pero como le digo, era muy abundante esto. Y para creer en los milagros, usted no necesita ver a alguien caminando sobre las aguas. Y ese solo fue Jesús. Tampoco que yo ahora en la iglesia.
no puede ver a alguien levantándose de una tumba saliendo, no puede ver esas cosas, ¿me entiendes? Esas cosas solo Dios las hace de verdad. Amén. ¿Verdad? Y nos vamos a poner en oración. Bendito Señor, Padre, te damos gracias, Padre Santo, porque